Escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Mientras Jorge Glass permanece refugiado en la Embajada de México a la espera de que se le conceda un posible asilo político, la jueza Melissa Muñoz negó el pedido de prelibertad del ex vicepresidente y dispuso su inmediata localización y captura. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, para hablar sobre la situación de Jorge Glass, hoy por hoy en calidad de refugiado en la Embajada de México en Quito. Doctor Fernández de Córdoba, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Es un gusto conversar con ustedes. Doctor, ¿cuáles son las salidas o las alternativas que se pueden plantear para el caso de Jorge Glass? En un principio se había dicho que una de las opciones que estaban negociando es que se le otorgue un salvoconducto y pueda salir eventualmente del país y cumplir de alguna forma su propósito de no regresar a la cárcel tal como se pensaba podía retornar Jorge Glass. ¿Hay otras alternativas? Bueno, mire, en primer lugar hay que analizar cuál es la situación del señor Glass. Tiene 2 sentencias ejecutoriadas a 6 y 8 años. Es decir, que bajo un aspecto real, legal, él no puede decir que es un perseguido político. Y hablo de la persecución política porque la Convención de Caracas sobre asilo diplomático establece claramente que el asilo procede única y exclusivamente para delitos políticos, no para delitos comunes. Es decir, que en estricta lógica y en aplicación del derecho internacional, esta convención que le rige a México, nos rige a nosotros, ¿no? El señor Glass tendría que dar cuenta a la justicia ecuatoriana, no es perseguido político. Siempre él ha hablado, ha tratado de defenderse primero con el señor Moreno, con el presidente Moreno, luego con el presidente Lazo y ahora con el presidente Noboa. Trata de mostrarse como perseguido político. Es de esperarse que la República Mexicana, México, respete las normas internacionales y nosotros, por otro lado, hagamos respetar las leyes internas del país. Es decir, que no se le debe conceder un salvoconducto. El Ecuador no debe conceder un salvoconducto y México tampoco concederle asilo. En estricta lógica debería ser así, que México no le conceda asilo porque el señor es simple y llanamente un prófugo de la justicia, en este caso al haberse ordenado nuevamente de que retorne a la cárcel en aplicación de las leyes ecuatorianas. El gobierno ecuatoriano no debe permitir que se burle de esta manera nuestra soberanía y nuestras leyes, al hacer este jueguito de que me asilo en una embajada, llevo a una embajada y me pido asilo y soy perseguido político. No soy un delincuente común. En este caso es un delincuente común. No obstante, está muy claro las sentencias y lo que se le viene también por el caso del terremoto en la construcción de Manaví. Es algo que se le va a venir en poquísimo tiempo, se le va a venir de acuerdo con la fiscal. Existen pruebas absolutas de la corrupción que en esta situación se dio lugar y que el señor Glass era el jefe de la acción gubernamental. Entonces esperamos que México no dé ese paso de asilado político, y nosotros tampoco no debemos dar el salvoconducto, es decir, que se quede un poco en el limbo, porque la figura de invitado, que es este momento, es huésped, eso internacionalmente no existe. Es una persona que ha entrado a una embajada y ha solicitado asilo, que todavía no se le concede, y luego para poder salir requiere del documento absolutamente necesario del salvoconducto. Está básicamente escondido y básicamente esquivando las leyes y las disposiciones de jueces en nuestro país. Ahora bien, tomando en cuenta las
afinidades, la tendencia, la línea política de los gobiernos, me refiero, en su momento ya ocurrió con Argentina en el caso de la exministra María Los Ángeles Duarte, quien estuvo allí hasta que logró escapar de allí, incluso salir del país, fugarse, y podría eventualmente ocurrir lo mismo con Jorge Glass mientras no se resuelva su situación. Hay que tener una experiencia de lo que ocurrió allí. Obviamente que pudo salir de la embajada argentina con la complicidad de diplomáticos argentinos y posiblemente con la complicidad de los que le estaban guardando la embajada argentina, que no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El Ecuador tendría que montar un sistema de seguridad, más o menos hay que seguir el ejemplo de lo que hizo el Reino Unido con el señor Assange, que se asiló en la embajada del Ecuador. El Ecuador le concedió un asilo que no reconoció el Reino Unido porque el señor Assange estaba acusado de delitos comunes, absolutamente comunes y no políticos, ¿no? Y la vigilancia fue absoluta hasta el momento en que el Ecuador le retiró el asilo al señor Assange y permitió que el Scotland Yard entre a la embajada y lo tome preso. Tenemos que hacer el Ecuador tiene que tener conciencia de que es fundamental el respeto a las leyes internas en el Ecuador y no el juguito de que en este momento hemos visto con jueces y demás funcionarios dentro del sistema judicial y fuera del sistema judicial, de que todo se arregla en base de dinero. No, hay que aplicar la ley y hay que defender la soberanía interna nuestra y no permitir que el señor Glass pueda salir de la embajada. Si bien es cierto, la embajada gozan de inmunidad diplomática, que es lo que se llama, y el Ecuador tendría que pedir permiso para ingresar, y si México no le da, no puede ingresar. Pero también el Ecuador tiene que vigilar por los cuatro costados de que no se fugue el señor Assange. Y aquí quiero ser enfático en algo, ¿no? El Ecuador, es cierto que a un carro diplomático normalmente no se lo debe revisar, pero en este caso yo pienso que el Ecuador haría bien en no permitir la salida de autos diplomáticos sin saber exactamente qué es lo que hay en la caja del auto. Esa es una de las opciones que puede escapar. Manera, el Ecuador puede detener eso y revisarlo. Si bien es cierto, no es una actuación ortodoxa dentro de la diplomacia, pero es importantísimo que se respete la norma interna del país y no se llegue a esta sainete que es: soy perseguido político, entro a una embajada y me voy. Pero ¿y qué ocurre si los vehículos de la justicia ecuatoriana? ¿Qué ocurre si los vehículos en condición de diplomáticos no permiten este registro a la salida? Pueden también oponerse y eventualmente puede pasar. Una de las cosas que se ha especulado sobre la fuga de María Los Ángeles Duarte es que salió en la cajuela de un auto. También hay hipótesis sobre la casualidad de una asambleísta que justo fue a vivir en una vivienda colindante con la residencia del embajador de Argentina. Entonces, las opciones son muchas para una eventual fuga. Bueno, mire, hay que evitar. Este rato, por ejemplo, yo digo, bueno, hay que revisar los autos si se puede. De hecho, no de acorde con las normas internacionales, pero es de hecho. Pero también se puede hacer otra cosa: auto que sale de la embajada, tener la suficiente presencia policial para perseguirlo y ver a dónde se va, pues. Y no dejarle que desaparezca ese auto, viaje a la frontera, y si está viajando a la frontera, detenerlo en el camino. No hay más remedio. Mire, hay casos, yo he visto que embajadas por motivos de seguridad revisan los autos que llegan a esa embajada y son inclusive autos diplomáticos. Yo he visto eso que sí se da en algunas situaciones especiales en que se produce esta revisión cuando se teme atentados terroristas, por ejemplo. Hay métodos para determinar qué es lo que lleva el auto, ¿no? Hay métodos. Y en este caso el gobierno tiene que prepararse para una eventual fuga y evitar esa fuga. Las opciones que tiene Jorge Glass dentro de la embajada es estar, y me refiero,
ya a la condición puede ser una de asilado, si es que así lo considera México, otra puede ser de refugiado. ¿Esas dos son las únicas? No, verán, el refugio procede cuando una persona no está en el país el que es de origen, ¿no? Es decir, por ejemplo, este dato, ¿quién está refugiado en Bélgica? Sabemos que es el expresidente Correa. Es una situación muy parecida a la de asilado, pero hay alguna diferencia porque tiene que haber pedido refugio estando en Bélgica. Pidió refugio. En este caso, el refugio no procedería bajo ningún tema. Lo que procede es del asilo diplomático. Es la única opción. Darle asilo y obviamente con las consecuencias de pedir un salvoconducto y el Ecuador puede negarse a dar ese salvoconducto. De hecho, la Cancillería ya se ha pronunciado al respecto y se entiende que no se considera ningún tipo de salvoconducto y que, es más, ha instado a Jorge Glass a que se presente ante las autoridades que lo requieren, y como es el caso de la Fiscalía, para rendir esta versión y eventualmente también para ser parte del proceso. Bueno, mire, aquí yo creo que quiero referirme a algo que tiene mucho que ver, ¿no? Es el artículo 3 de la Convención sobre asilo diplomático de Caracas de 1954. Dice textualmente: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante los tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o están condenadas por tales delitos y por dichos tribunales. En este caso, añade el inciso siguiente, las personas comprendidas en esta situación, el inciso anterior, si penetrar en un lugar adecuado para servir de asilo, deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local. Hay que aplicar eso. ¿Qué es lo que obviamente el que tiene que aplicar es México. El Ecuador no puede hacer nada, no puede ingresar en el recinto diplomático. Eso está muy claro. ¿Cuál es su percepción de lo que puede ocurrir con la decisión de México, tomando en cuenta lo que ya conocemos, las relaciones que ha tenido México con esas alas de la Revolución Ciudadana? Bueno, hay que saber que altos funcionarios de la Revolución Ciudadana están refugiados en México. Que hay que reconocer que el presidente Correa viaja a México cuando lo desea y México lo recibe. Es decir, hay una relación ideológica, si se quiere decir, entre el presidente mexicano y los de la Revolución Ciudadana. Pero yo aspiro a que realmente no se tomen una resolución ceñida a los convenios internacionales, porque es muy importante dejar de lado las situaciones de simpatía o antipatía y simplemente aplicar lo que sería en este caso exclusivamente aplicar la Convención de Caracas del año 54, ¿no?, que es sobre asilo diplomático, al margen de cualquier consideración personal, sino es una política de Estado. De constituirse el Estado tiene que respetar y demostrar que es un Estado serio, que respeta los compromisos internacionales, ¿no? Y obviamente lo que debe hacer el Estado mexicano en este rato, y la Cancillería ecuatoriana pienso que lo está haciendo, es, por un lado, solicitar la información total de la situación del señor Glass, que está muy clara, darle las sentencias condenatorias y todo lo que ha pasado en estos 6 años que ha estado prácticamente detenido el señor Glass, que tiene ya 2 sentencias en firme y va camino de una tercera, si es que no me equivoco, va camino de una tercera, por delitos comunes y no son delitos políticos. Entonces, si esa información es correctamente dada por el Ecuador y es aceptada por México, yo veo que sería muy difícil. Básicamente tendrían asilo, pero todo es posible. Básicamente tendrían que invitarle a salir de la embajada. El gobierno de Correa le dio asilo al margen de todas estas consideraciones, que son las mismas. Todo queda en manos de las autoridades de México. Doctor Fernández de Córdoba, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto de conversar con ustedes. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, hablando sobre la situación de Jorge Glas hoy por hoy, en calidad de huésped, según se ha dicho, en la Embajada de México en Quito. Su situación no ameritaría para considerarlo como un asilado político de acuerdo a su situación legal, a su situación penal en nuestro país, con 2 sentencias condenatorias en firme, además de un proceso penal que está en curso. No obstante, él ha insistido en que no se entregará a las autoridades de justicia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.